Antes de las comunidades educativas de los colegios públicos de Bogotá. Mucho gusto, soy Jason Fernando Cerquera, profesional especializado en la Dirección de Educación Preescolar y Básica y líder del proyecto de inversión 7599, que es el proyecto de fortalecimiento de las estrategias de educación ambiental y protección animal en los colegios públicos de Bogotá. Les agradecemos a todos los profesores, a las profesoras, a las comunidades que están conectadas, que están visualizando este recurso. Muchísimas gracias por este espacio. El propósito de este encuentro es poder socializar los documentos de orientaciones pedagógicas en educación ambiental que hemos elaborado desde el equipo de educación ambiental de la Dirección de Educación Preescolar y Básica. En la actualidad, pues estamos ejecutando el proyecto de inversión 7599, que es el proyecto de inversión de educación ambiental de la Secretaría de Educación. Desde allí brindamos orientaciones pedagógicas a los colegios públicos de Bogotá para el fortalecimiento de los PRAE y de la estrategia de servicio social ambiental. Y una de las estrategias que hemos tenido, digamos, para divulgar, compartir saberes, ha sido la elaboración de documentos de orientaciones pedagógicas, como unos insumos muy valiosos para fortalecer muchas de las prácticas y saberes ambientales que hay en los colegios públicos de Bogotá. Estamos seguros de que en los colegios hay un saber pedagógico muy importante que tienen los maestros, que trabajan con los estudiantes, pero que es necesario fortalecerlo. De ahí la necesidad, pues que desde la Secretaría de Educación también contribuyamos a poder generar estrategias de este tipo que nos ayuden a afianzar muchos de estos conocimientos. Vemos que este espacio es muy propicio para poder transformar esa práctica pedagógica. Yo creo que esto debe ser un horizonte muy claro que debemos tener durante el 2023, por eso está propicio este espacio que estamos generando desde la Semana de Desarrollo Institucional, porque es un espacio también de diálogo, de reflexión, de encuentro, de mirar cómo hemos venido trabajando desde las diferentes áreas, desde diferentes proyectos transversales, entre ellos los PRAE, mirar qué podemos mejorar. En muchas ocasiones somos muy innovadores, muy creativos, hacemos muchísimas actividades, pero también es el momento oportuno de parar, reflexionar y mirar qué estamos haciendo. Yo creo que este espacio también nos ayuda a poder analizar muy bien, digamos, nuestra práctica pedagógica, cómo la estamos estructurando, cómo la estamos articulando a los proyectos ambientales escolares, qué incidencia estamos teniendo en el aula y si realmente le estamos apostando a un saber pedagógico sólido, que se estructure, que se afiance también con el diálogo a partir de los estudiantes, pero también con el diálogo del sector académico investigativo. Entonces, estas cartillas que vamos a presentar en el día de hoy, que más allá de ser cartillas son documentos de orientaciones pedagógicas, nos brindan unos referentes conceptuales, metodológicos, que nos ayudarán a enriquecer esa práctica en el aula. Estas cartillas se estructuraron desde 5 líneas temáticas. La primera de ellas es sistema hídrico, la segunda cambio climático, la tercera huertas escolares, una cuarta sobre bienestar y protección animal y finalmente una sobre consumo responsable y manejo integral de residuos sólidos. Aquí contamos con el apoyo de un equipo de profesionales pedagogos que hacen parte del equipo de educación ambiental, personas con una experiencia y un conocimiento muy importante que han trabajado pues en temas de educación ambiental, de biodiversidad, de ecología, de agricultura urbana. Y bueno, me complace presentarles a dos compañeras en el día de hoy que nos ayudaron, digamos, con la elaboración de estos documentos, pero también detrás de estos documentos también hay un equipo muy importante. Está David Pinilla, quien también ha estado coordinando el desarrollo de estas cartillas, pero también está Pilar Lemus, que también es otra de nuestras compañeras pedagogas que han trabajado también en la elaboración de esos documentos, de Gloria Diva Guevara, de Paola Pasos, y bueno, de todo nuestro equipo de profesionales dinamizadores que también van a los colegios a escuchar muchas de sus voces, pero también ayudarlos, a orientarlos, a asesorarlos en la estructuración de su proyecto ambiental escolar. Le quiero dar la bienvenida a nuestras dos compañeras, a Viviana Peña y a Adriana Melo. Ellas les van a socializar estos documentos. Entonces aquí le doy el paso a nuestra compañera Viviana. Viviana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jason. Muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio
con ustedes, con las y los docentes, y esperando que este material también sea de mucho provecho para todos y todas. Muchas gracias, Vivi. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro documento de sistema hídrico. Entonces, aquí les vamos a contar los aspectos generales de este documento que fue socializado durante el 2022, pero que esperamos que también lo sigan fortaleciendo en el 2023. Adelante. Listo. Entonces, este documento lo hemos denominado CIE, Descubriendo los Caminos del Agua desde mi colegio, orientaciones pedagógicas sobre el sistema hídrico. CIE es un vocablo muisca que significa agua y quisimos traer toda esa ancestralidad nuestra para plasmarla aquí en el documento. Entonces, nuestro propósito pedagógico cuando creamos el documento fue fortalecer a través de esos procesos de educación ambiental en articulación con los PRA y los territorios ambientales, ese conocimiento sobre el sistema hídrico, sus características, las posibilidades que tenemos todavía de recuperarlos, de protegerlos, pero también entender que somos parte del problema con las afectaciones y promovemos ejercicios de comprensión y acción para el cuidado de la vida. El agua es vida. A partir del concepto de estructura ecológica principal, eso de qué se trata, de tanto que se habla en Bogotá, y haciendo énfasis en los corredores ecológicos de Ronda y en el área de manejo especial del río Bogotá. Entonces nos acercaremos a esos conceptos desde las actividades propuestas. Tenemos unos referentes, unos conceptuales que tienen que ver con los territorios ambientales. ¿Qué significa ese? Que en Bogotá hay 8 territorios ambientales y cómo se relacionan entre sí. Y cómo estos también se tejen con la estructura ecológica principal. Tenemos referentes pedagógicos que tienen que ver con la mediación pedagógica, ese conocimiento que tanto está instalado en maestros y maestras como en los estudiantes, en la comunidad educativa y en la comunidad alrededor del colegio. Y cómo el PRAE también dinamiza y se nutre de esta relación. También tenemos como referente esa dimensión ambiental que tiene que ver, que nos dice con ese desarrollo humano, pero también con esa apuesta educativa y esa transversalización curricular. Y por último tenemos referentes normativos que tenemos distritales, nacionales e internacionales, y aquí destacamos la sentencia del Río Bogotá, una sentencia que fue realizada por un colectivo de personas que dijeron no más contaminación al río Bogotá, los objetivos de desarrollo sostenible, hay uno que tiene que ver directamente con el agua, pero también entendemos que el agua está relacionado con otros de los objetivos de desarrollo sostenible y el plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Cuando nos pensamos la estructura del documento, pensamos en una secuencia temática. La secuencia temática está para cada uno de los ciclos. No sé, Jason, si podemos proyectar otra vez la presentación. Sí, ahí se está viendo, Vivi. Ya, ahí la estamos viendo. Vamos a la segunda diapositiva, donde hablamos de la estructura general. Ahí ya está en la segunda diapositiva. Listo. Y entonces tenemos 4 temas principales para todos los ciclos. Tenemos propiedades del agua, la estructura ecológica principal de Bogotá, bienes y servicios ambientales y desafíos para preservar el agua. A medida que vamos aumentando de ciclo, vamos aumentando la profundidad de los temas. Para cada ciclo tenemos 4 actividades. Entonces, digamos, para el ciclo 1. Contigo. Qué pena, Jason. Es que creo que los docentes no creo que estén viendo porque no se ve la segunda diapositiva, lo que está comentando Viviana. Se ve la presentación, pero pequeñita. Se ve súper Ahora pequeña. sí. En la segunda, sí, pero no se ve. Ahora sí, pero no se ve completa. Entonces, de pronto, no, los docentes no pueden ver claramente la información. Ahí está. Sí está la presentación, sí, pero no está completa, no se ve en pantalla completa. Tan raro, la estoy poniendo en modo pantalla completa. Se Ahí ve está. pequeño. De pronto si aumentas el tamaño para que pueda verse un poquito mejor. Ah. ¿Tú la ves, Vivi?
Sí, ahí la veo, está pequeñita. Pero... Está pequeña. Yo la volví a colocar en modo pantalla completa. No, pero no se ve. Tan raro. Bueno, Espérame un segundo entonces. Acá, Dale, qué sí. pena con los profesores, problemas técnicos como suele suceder en muchos de estos espacios, pero bueno, ya solucionamos. Un segundito, por favor. bueno, igual les voy comentando también de, pues, por qué escogimos estos temas, propiedades del agua, la estructura ecológica principal de Bogotá, bienes y servicios ambientales y desafíos para preservar el agua. Porque pues primero tenemos que entender el agua como tal, como ese elemento vital, si es un solvente universal, esas características de adhesión, cohesión y capilaridad, los estados del agua, que tantas veces los hemos visto, pero que tienen que ver con mi cotidianidad, eso de conductividad, el pH, la regulación de temperatura, todo eso está relacionado. Entonces empezamos ahí desde las propiedades del agua para entender luego la estructura ecológica principal en Bogotá. Entonces, si estamos conectados o no con el ciclo del agua, si se crean corredores biológicos a través de esas conexiones para la vida, esas interconexiones hídricas y desde los fractales los vemos las huertas y techos y rondas, cómo los tenemos que tener para entender que todo eso que hacemos tiene que ver con esa estructura ecológica y algunos indicadores biológicos para la calidad del agua. Entonces, como les decía, no sé si yo lo sigo viendo pequeñito, pero pues voy a continuar. A ver, ahí, no sé, ahí, Ya Vivi. hay un poquito ya más grande. Bueno, entonces para cada uno de los ciclos hay 4 actividades. Y aquí es importante tener en cuenta que damos unas conexiones con los estándares básicos de competencias. Nos basamos sobre todo en ciencias naturales, en competencias ciudadanas, en ciencias sociales y en lenguaje. Esto no quiere decir que no haya relación con otras competencias, pero pues aquí queremos darle más fuerza a estas estándares básicos de competencia. Entonces nos vamos a la siguiente diapositiva para ver cómo están pues, estructuradas las actividades. Ahí ya está en la tercera diapositiva. Listo. Entonces, como les decía, hay 4 actividades por ciclo. Cada actividad va a presentar un objetivo, o sea, ¿qué es lo que queremos alcanzar con esa actividad? Un contexto para medir en qué nivel de conocimiento estamos sobre el tema y está bien si no sabemos nada, está bien si sabemos mucho, está bien si de pronto no tenemos algunas nociones y de todos, no solamente de maestros y maestras, sino también de las y los estudiantes. Tenemos la experiencia que tratamos de inspirar desde aquí el que el conocimiento no solamente está en la mente, el conocimiento también pasa por el corazón, pasa por las emociones, pasa por los sentidos y la vivencia propia de, de estar en contacto sobre todo con estos elementos naturales. Aquí en la experiencia los invitamos y las invitamos a que salgan del aula, a que vayan, así sea un espacio pequeñito, pero que esté al aire libre en el colegio, a ver por las ventanas, ojalá podamos salir del colegio para poder propiciar estos espacios de encuentro y contacto directo con la naturaleza, para luego venir a un momento de reflexión, y es cómo aterrizamos esa vivencia que acabamos de experimentar, cómo empezamos a hacer esos lazos y esa conexión con el conocimiento. ¿A través de qué? De preguntas que nos hacen reflexionar. Algunas tendrán respuestas generadas por el mismo grupo, algunas seguirán dándonos vueltas en la cabeza, pero de eso se trata la reflexión, que el conocimiento siga vivo, presente durante mucho tiempo, para luego finalizar en una acción, que es una invitación ya sea individual o colectiva, para ya sea articularnos al PRAE, articularnos con alguna otra iniciativa de la comunidad, del barrio, de la localidad. Y también vamos a encontrar una propuesta con puentes curriculares, de pronto con artes, haciendo énfasis más en matemáticas. Bueno, esa es una opción dentro de las múltiples opciones que ustedes pueden hacer, de los múltiples puentes que estamos seguros y seguras que se pueden tejer. Y unos recursos complementarios que los van a encontrar
subrayados en azul y que a ustedes al pararse encima pueden ingresar a ese enlace a una página de internet o así como está acá, digamos que con esta flechita que nos indica del YouTube, podemos ingresar ahí. Hemos escogido una actividad, esto es para chiquitos, que se trata sobre los fractales y esa lógica fractal que tiene que ver con el sistema hídrico, de pensarnos como un sistema y no como partes aisladas. Entonces empieza por saber qué tanto conocemos de los fractales, para saber el contexto, en qué nivel estamos, y luego la experiencia, ojalá que salgamos, no sé, a algún sitio que podamos rayar con tiza para hacer esta experiencia de los triángulos y cómo un triángulo puede convertirse en un fractal, o mejor dicho, un triángulo es un fractal. Hacemos esta experiencia y involucramos ahí motricidad, estar afuera, entre todos viendo los triángulos, para luego, seguir afianzando este concepto a través de los mandalas de copos de nieve. Sabemos, estos fractales, estas figuras geométricas son repetitivas y pues son repetitivas en sí mismas, pero por ejemplo los copos de nieve cada uno es diferente y es una forma de entender el fractal. Y luego terminar observando unas ilustraciones que les preguntamos a las y los estudiantes, ustedes cómo describen esto que ven. Aquí vemos un río, un meandro con múltiples afluentes, y si ponemos, lo vemos el macro, pues es un fractal. El río, el sistema hídrico es un fractal y desde ahí la lógica. Y en la fotografía de la derecha vemos la desembocadura de los ríos al mar y todos los fractales que se generan ahí con los esteros y todo pues, el sistema de manglares y cómo llegan estos al mar. Entonces es una forma de entender que el sistema hídrico es esto, es algo único, pero que está conectado con todo, con la vida, con lo que nos hace posible estar aquí presentes. Eso sería rápidamente. Gracias, Viviana. Bueno, digamos que un elemento clave que tratamos de dinamizar con este documento de sistema hídrico es justamente promover el pensamiento sistémico. En muchas ocasiones tenemos una visión muy reduccionista sobre lo que es el sistema hídrico y lo reducimos a recurso. Entonces, el agua es nuestro recurso para vivir, por supuesto. Entonces, pero no alcanzamos a dimensionar la complejidad de relaciones que hay en la ruta del agua, cómo están conectados los ríos, los océanos, los páramos, los humedales. Finalmente, es el pensamiento que también tratamos de promover, de dinamizar desde la Secretaría de Educación, entender la educación ambiental desde este pensamiento sistémico y complejo. Y me parece muy interesante, por ejemplo, esta actividad que representas con los fractales. Yo creo que la vida es de geometría, desde todo, ¿no? Desde una flor hasta, como nos muestras ahorita, los ríos. Entonces, es muy interesante ver cómo nos podemos aproximar a entender el sistema hídrico desde elementos como estos, como los fractales, que justamente también los podemos trabajar en otras áreas como matemáticas, que es el escenario también para poder promover eso que hablamos, que la educación ambiental es interdisciplinaria. Entonces, cómo esta actividad también se convierte en la excusa para invitar a colegas para poderla trabajar desde otras asignaturas. Vamos a continuar, Viviana, con el documento de cambio climático, nuestro segundo documento. Entonces voy a colocar acá, lo voy a colocar en modo completo, pero les agradezco me indiquen si están viendo, porque hemos tenido como problemitas ahí con la visualización de la pantalla, pero bueno, no sé si ahí la están viendo bien, la diapositiva. Sí, ¿Sí? Sí, ahí la vemos ya más grandecita en modo completo. Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Listo. Bueno, aquí en este segundo documento nos enmarca en una situación real que estamos viviendo no solamente en Bogotá, sino en el planeta. Y es esta emergencia climática que el Acuerdo 790 de 2020 declara a Bogotá en emergencia climática. Y sin el ánimo de ser alarmistas y fatalistas, ni apague y vámonos,
es entender que aún podemos hacer algo desde la acción cotidiana y por eso hemos denominado este documento ni un grado más. No podemos permitir que siga aumentando la temperatura del planeta. Acciones desde mi colegio frente a la crisis climática y global. Entonces, si cualquier acción, por pequeñita que sea, puede afectar o ser parte de la solución. Entonces, este documento tiene como propósito pedagógico conocer y fortalecer esos procesos de educación ambiental a través de conocer las causas y consecuencias del cambio climático. Bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Esto es de ahorita o esto es de hace mucho tiempo? Porque el planeta ha estado desde hace mucho tiempo antes de que los seres humanos llegáramos a la Tierra. Pero tenemos que tener claro cuáles son esas causas y esas consecuencias de nuestra actividad humana, antrópica, que están acelerando este proceso, este fenómeno natural. Y a través de este conocimiento poder generar reflexiones y experiencias cada vez más pertinentes, más situadas a nuestra realidad. Hemos copiado mucho los modelos de Estados Unidos y de Europa y no nos hemos detenido muy poco en entender esto que tiene que ver con nuestros humedales, que tiene que ver con los cerros orientales, que tiene que ver con el río Bogotá. Entonces, cuando generamos estas reflexiones, podemos avanzar en la transformación de nuestros propios hábitos. Cuando entendemos, podemos decir, yo puedo hacer esto. Y ahí se van generando esas prácticas de cuidado en la forma como consumimos, qué es lo que compramos. A veces compramos más de lo necesario, en qué viene empacado eso que compramos, para dónde va esa disposición final de esa envoltura que venía en lo que venía lo que compramos. ¿Qué tiene que ver eso con la producción de alimentos, la protección del agua y la gestión de residuos sólidos? Tenemos aquí unos referentes pedagógicos que tienen que ver con la interestructuración del conocimiento, ese conocimiento que se va tejiendo en el aula, eso que yo sé, eso que tú sabes, eso que ninguno de los dos sabemos y eso que los dos vamos tejiendo y vamos generando un nuevo conocimiento. La experiencia nuevamente aquí tiene un papel muy importante porque lo que no pasa por mí, lo que no me interpela, lo que no genera en mí alguna pregunta, alguna incomodidad, muy difícilmente va a generar una acción o una conexión con lo que yo estoy pensando, con lo que yo estoy generando de conocimiento. Y tiene que ver también con el conocimiento técnico específico, que hay unos expertos, hay unos científicos, hay unas mesas, como el panel intergubernamental de cambio climático, que nos hablan de 3 conceptos claves, que nos dice cuáles son las apuestas para que no suba 1 grado más la temperatura en el planeta, una gestión sostenible, unos aportes a los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático. Ya esto es una realidad. Bueno, ¿cómo nos adaptamos? ¿Qué tenemos que hacer para, eh, para mitigar estos efectos? ¿Y cómo esto está relacionado con los alimentos? Y esto es una de las problemáticas mundiales, garantizar alimentos suficientes y estables a los diferentes grupos humanos. ¿Sí? Entonces, todo está relacionado, todo es un sistema. Una afectación aquí provoca otra afectación en otro lado. Y la normatividad, como les hablaba del acuerdo 790, hay una ley, la 1931-2018, que nos dice cuál es la orientación para adaptarnos y mitigar el efecto del cambio climático, y el objetivo de desarrollo 13, que es puntual sobre acción sobre el clima. En el documento encontrarán otros referentes. Ya esta cartilla la estructuramos, bueno, en el primer capítulo, que es lo que les acabo de comentar, y el segundo capítulo tiene que ver ya con unas actividades. Tenemos 2 actividades para cada uno de los ciclos, donde vamos avanzando desde entender la diferenciación de clima y tiempo atmosférico, porque el lenguaje es muy importante y a veces cometemos algunos errores en referirnos a uno a otro, pasando por el carbono, diferenciando cambio climático y calentamiento global, entender el ciclo productivo de las cosas, y que podemos inspirarnos en la naturaleza para generar soluciones y enfrentar el cambio climático. Hay un glosario que lo hemos complementado con el del IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, que lo pueden ustedes ahí consultar, y bueno, referencias bibliográficas de todo tipo. Y ya para ver cómo está estructurada cada actividad, para cada ciclo tenemos
que hay una introducción al tema donde hablamos de una secuencia temática y unos estándares básicos de competencia que cumplen esa actividad, lo que le apuntan. Hay unos fundamentos, aquí nos vamos un poquito más a la teoría, los conceptos extraídos de artículos científicos, notas de prensa, informes técnicos, toda la parte de la normatividad, que también hay una información conceptual importante, y un experimento para aterrizar esos fundamentos en eso que nos trae el experimento, en esa, entender cómo funciona el método científico, cómo se plantea una hipótesis, cómo se corrobora y cómo vamos registrando ese experimento. Para luego sí entrarnos a la actividad, a las dos actividades propuestas para cada ciclo, donde contamos con un objetivo, un contexto nuevamente en dónde estamos situados en este momento, qué tanta información sabemos, qué nos dice este concepto, qué invitaciones nos promueve, vivir nuevamente la experiencia con el cuerpo, con los sentidos, con las emociones, generar algunas preguntas que vayan hacia la reflexión y hacia esa conexión de lo vivido con el conocimiento y una invitación muy puntual a articular lo que acabamos de vivir, lo que acabamos de procesar, lo que acabamos de conceptualizar a una acción concreta. Aquí como ejemplo de actividad hemos escogido las aves migratorias. Sabemos que en Bogotá vienen muchas aves migratorias entre octubre y abril. La mayoría vienen de Estados Unidos y Canadá buscando el calorcito, buscando refugio aquí en el trópico. Y a Bogotá llegan a los humedales, a los cerros orientales, a las rondas de los ríos. Y en esta actividad nos volvemos aves migratorias dentro del aula. Docentes, estudiantes, la invitación es a que toda la creatividad vuele, así como las aves, vuelen en el aula y empezamos a sentir lo que ellas viven, generar esa empatía con las aves y todo lo que tiene que ver con su migración, los procesos biológicos, fisiológicos, ecológicos que tienen que ver, para al final terminar contando, disfrazándonos y personificando ser un ave migratoria. Ustedes encontrarán acá nuevamente en estos subrayados, digamos, esta actividad fue tomada y adaptada de una página que se llama Audubon for Kids, es una página especialista en aves en el mundo, y acá pueden encontrar más información, más formas de adaptar la actividad, información complementaria, bueno, y a lo largo del documento encontrarán esos recursos complementarios que les pueden apoyar la información o seguir brindando elementos para ampliar la creatividad y esta apuesta de las actividades que recogen ese conocimiento y que lo que buscamos es esa apropiación. Muchas gracias, Viviana. Bueno, desde la Secretaría de Educación, este año pues trabajamos fuertemente durante el 2022 y en el 2023 también vamos a continuar trabajando fuertemente la línea de cambio climático. En el año 2022 hicimos un curso, 2 cursos con la Academia Colombiana de Ciencias. Allí, en el marco de un memorando de entendimiento con la Secretaría de Educación, certificamos a más de 200 maestros con el desarrollo de este curso de cambio climático, en donde se brindaron herramientas pedagógicas y científicas para fortalecer ese saber pedagógico que es necesario en el aula. En muchas ocasiones hablamos del cambio climático, pero lo vemos como algo tan etéreo, a veces parece que todo es cambio climático y por supuesto, todo se relaciona con el cambio climático. Si uno habla de residuos sólidos, de agua, de diversidad, pues inherentemente todo está relacionado con cambio climático, pero uno se da cuenta, digamos, en muchas conversaciones con los docentes, que es un poco confuso y a veces, por ejemplo, confundimos el clima con el tiempo atmosférico, no tenemos claridad de la función, por ejemplo, de la capa de ozono, no entendemos qué es el efecto invernadero. En muchas ocasiones sucede esto. Por esta razón, el curso que se ha desarrollado con la Academia Colombiana de Ciencias realmente fortalece mucho este saber pedagógico, el conocimiento didáctico del contenido, el conocimiento del contenido sobre cambio climático, que es tan necesario para generar acciones reflexivas y con impacto en el aula. Digamos, queremos transformar muchos de nuestros comportamientos, actitudes, hábitos, formas de relacionamiento con el ambiente, pues primero también tenemos que desarrollar esa parte epistemológica, entender de qué trata el asunto para tomar acciones frente a él.
Por esa razón los invitamos durante el 2023, nuevamente la Secretaría va a lanzar este curso con la Academia Colombiana de Ciencias, muy invitados profesores a que se puedan inscribir. Nosotros vamos a estar divulgando la información del curso, vamos a tener 2 cortes, una en el primer semestre y una en el segundo semestre. Entonces, cordialmente invitados para que participen en esta actividad. Continuamos entonces con otro documento de orientaciones pedagógicas. Aquí le doy el paso a nuestra compañera Adriana Melo. Adriana es una profesional pedagoga del equipo también de educación ambiental que hace acompañamiento a las huertas escolares en algunos colegios de la ciudad. En el 2022 acompañamos 10 huertas escolares. En este 2023 queremos también fortalecer más colegios la línea de huertas escolares. Bueno, aquí te doy paso. Les quiero recordar a mis compañeras, tenemos aproximadamente ya 15 minuticos para finalizar con los documentos que nos quedan. Les agradezco que seamos muy concretos con los documentos que vienen. Muchísimas gracias, Adri, te doy el paso. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer haber trabajado este año en el proceso de huertas escolares y pues haber estado en el equipo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica y participar en la construcción de esta linda cartilla que tiene como nombre La huerta de mi colegio, un espacio para cultivar la vida y el alimento. Entonces, claro, esta cartilla nace de una necesidad también de las comunidades educativas en poder desarrollar procesos de huertas escolares también significativos, ¿no? La huerta escolar se vuelve una herramienta y una estrategia dentro de la educación ambiental para abordar en contexto todos esos elementos que nos ha hablado Viviana y Jason en el contexto actual de problemáticas ambientales en torno al agua, en torno al cambio climático. Y pues la huerta escolar, aunque ya desde hace muchos años se viene desarrollando en instituciones educativas, por muchos años, pues a veces nos vemos un poco débiles en el momento del accionar y de trabajar en el aula. Entonces, el propósito pedagógico de esta cartilla es proveer a partir de múltiples voces y experiencias, y lo más bonito de esta cartilla es que tuvimos la oportunidad de tener de conocer la experiencia de muchas docentes también y de comunidades, de personas de comunidad, adulto mayor y también huerteras y huerteros de la ciudad que ayudaron a construir ese diálogo reflexivo y un diálogo también participativo y también de conocimiento, que es lo que nosotros queremos también llevarles a las instituciones y también a los estudiantes, ¿no? Los estudiantes son partícipes y también son creadores de su propio conocimiento, pero también esa construcción desde el aula es muy importante para poder generar procesos significativos. Y pues esta herramienta, esta cartilla nos va a entregar actividades prácticas para integrarlas también, estas actividades en diferentes asignaturas y disciplinas, ¿no? Que también a veces ha sido la dificultad que hemos tenido desde los procesos de huerta escolar porque nos involucran otras áreas. Y para nosotros es muy importante que para el siguiente año y próximos vincular y motivar a diferentes docentes de diferentes áreas, no solo del área de ciencias, a trabajar en el proceso de huerta escolar. El referente pedagógico, pues muy interesante, digamos, en el tema de esta construcción de esta cartilla, particularmente el diálogo vinculante desde la educación entre la ciencia y la experiencia. Y pues la normativa desde los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, pues abordando desde el hambre cero hasta también el mejoramiento de las coberturas vegetales desde los procesos de educación ambiental que se vienen desarrollando en las instituciones educativas, hasta el COMPES de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, donde abordamos el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria. Ahora sí, siguiente, muchas gracias. Entonces tenemos aquí la huerta de mi colegio y cómo se estructuró de manera general esta cartilla. Y es muy bonito este trabajo que construyeron con las compañeras Viviana y Pilar Lemus, porque, bueno, va desde una presentación, pero a medida que los módulos se van presentando, está estructurado en 6 módulos
donde encontramos diferentes temas donde se abordan desde el fortalecimiento de la huerta escolar hasta los referentes normativos que son muy importantes y que nos aportan también a la construcción de esas líneas temáticas y la definición de esas líneas temáticas desde el proyecto ambiental escolar. Entonces, y hay un plus aquí en esta cartilla y es el módulo E, que es el módulo transversal. Es transversal donde llevamos de la teoría a la práctica, ¿sí? Y también vale recalcar que esta cartilla está enfocada también con enfoque de género, valga la redundancia, que es algo que debemos empezar a incluir dentro de nuestros procesos que venimos desarrollando de educación ambiental, escuchando las voces no solo desde los niños, sino también los adultos mayores, mujeres, jóvenes, hombres, bueno, y todas las comunidades que están dentro de nuestra ciudad de Bogotá y que participan en estos procesos. Bueno, digamos que esta estructura es muy bonita después de lo que se plantea el objetivo, se va nombrando de manera, digamos, muy explícita cómo es un proceso realmente también circular, pero es un proceso, así como lo hemos venido desarrollando en nuestros procesos de educación ambiental y entendiendo todo como un sistema, ¿no? Que pues que nos conlleva pues desde el inicio hasta el final la práctica y las actividades que nosotros vamos a desarrollar dentro de estos módulos. Entonces vamos a ver cómo se estructuraron las actividades dentro de estos módulos. En la siguiente, por favor, Jason. Exacto. Entonces se estructuraron a manera, pues obviamente teniendo los estándares también de la educación del siglo XXI y también las competencias. Tenemos aquí que se estructuraron por ciclos, 5 ciclos educativos. El ciclo 1, cómo se plantan las lechugas en inglés, es nuestra primera actividad. La importancia de lo diverso, el ciclo 2. El ciclo 3, contando gotas para alimentar la vida. El 4, la huerta de mi colegio, un botiquín en potencia. Y el ciclo 5, alimentos para el suelo y el cultivo y la vida. Cabe recalcar que todas estas actividades pues tienen unos materiales que son de muy fácil acceso, que es también, digamos, una de las dificultades que hemos tenido en el desarrollo de los procesos de huerta escolar y pues dentro de los recursos que se tengan en el colegio son muy fáciles de conseguir. También en consonancia con nuestro discurso en la minimización de residuos sólidos también, ¿no? Porque pues no tiene ningún sentido que hagamos y desarrollemos procesos de educación ambiental cuando estamos solicitando pues materiales que debemos comprar, ¿no? Y que pues se pueden obtener de alguna otra modo reutilizándolos. Entonces tenemos aquí una actividad muy bonita donde tenemos la huerta de mi colegio como un botiquín en potencia que está para el ciclo 4, pero lo importante es que todas estas actividades las pueden acomodar al ciclo educativo que ustedes quieran, dependiendo también el nivel también de conceptos que ustedes quieran elevarlo quizás para niños de 11 o si no para niños de primera infancia, como se ha venido desarrollando en el proceso de huerta escolar desde la Dirección de Educación Preescolar y Básica. Entonces, la indagación es algo muy importante dentro de estas actividades, los conceptos previos que tengan los estudiantes, asimismo a través de actividades lúdicas y pedagógicas y que también que sean atractivas para ellos, pues les permite también crear, digamos, un interés en este tema, ¿cierto? Que pues dirán, bueno, los niños están muy interesados en el tema del ambiente y todo esto, pero no creas, ahí, digamos, hay un desinterés actual frente a estos temas, ¿no? Bueno, y recalcar que estos conocimientos previos sean también pues fortalecidos a través de esos conceptos técnicos que llevamos, porque la agricultura urbana tiene demasiados conceptos técnicos que quizás pues pueden ser un poco difíciles para ciertos ciclos, pero la manera como se lleve al aula y en la actividad como se dirija, los niños empiezan a aprender, ese aprender de verdad que se pega,
¿sí? El aprender real y significativo. Y pues llevar todos esos conceptos a la práctica, que es lo más importante. Al finalizar hacer una práctica, en este caso la transformación de un producto que ha sido cosechado en la huerta, que se ha conseguido, y recalcar la importancia del uso de las plantas y cómo lo podemos transformar. En este caso, esta actividad que tiene que ver con la transformación de esta planta puede ser una crema de caléndula, un emplasto de caléndula, o puede ser una infusión de alguna aromática, y que ellos realmente lo prueban, lo viven y lo adopten en su vida. ¿Listo? Entonces, los invitamos para que la conozcan. Es muy linda esta cartilla y pues muchísimas gracias por la participación el día de hoy en este streaming. Gracias, Adri. Bueno, realmente este material está pensado también para rescatar muchas de nuestras prácticas culturales. Por ejemplo, aquí en esta que se llama Alimentos para el suelo, el cultivo y la vida, es que el alimento está conectado con la vida, ¿no? Lo que nosotros consumimos refleja cómo somos nosotros. Y lamentablemente, pues yo creo que nos encontramos también en un momento en donde le hemos dado privilegio a muchos de esos alimentos ultraprocesados, que pues tiene consecuencias también nocivas en nuestra salud. Por eso la importancia de rescatar lo ancestral, las semillas que hacen parte de nuestro contexto. Adri tiene una actividad muy importante que desarrolla con los colegios sobre el cultivo de estas semillas, sobre la importancia de rescatar ciertas prácticas. Yo sé que hay mucha gente que no les gustan los cuyos, pero qué bonito conocer de las bondades alimenticias que tiene para nuestra salud también consumir muchas de estas plantas. Entonces, brevemente, Adri, en un minutico, cuéntanos básicamente por qué la importancia de rescatar este tipo de prácticas de cultivos culturales. Bueno, pues para Colombia, que es un país tan diverso y biodiverso en materia pues de coberturas vegetales, es demasiado importante que los estudiantes empiecen a reconocer esas especies, porque la misma pérdida de memoria ha sido la pérdida también de la biodiversidad. Hemos dejado de cultivar estas especies porque las personas no se alimentan de ellas. Entonces, cuando perdemos esa biodiversidad, y en el caso de la agricultura urbana hemos perdido también nuestra identidad. Entonces los niños ahora se relacionan con otro tipo de plantas que ni siquiera son nuestras. Entonces volver a lo ancestral, volver atrás, no es dar pasos atrás, es más bien dar pasos hacia adelante, hacia el rescate de nuestras tradiciones y el rescate también de nuestra identidad que tanto pues hemos perdido y que nuestros niños están perdiendo. Entonces, para mí y para, digamos, los docentes que han trabajado todo este tema, es tan valioso el trabajo del rescate también de la semilla, ¿sí? Porque perdemos también la identidad, porque estamos perdiendo también las semillas de nuestro país. Entonces, la invitación es a que las consumamos, a que las conozcamos, a que las probamos, y que aunque no me gusten o no tengan el sabor que yo quisiera, pues podamos reconocer que es parte de nuestra diversidad y poderlas poner también no solo pues a nuestro país, a nuestro Colombia, sino también a otros países, y que eso sea parte del orgullo que nosotros tengamos también y en estos niños, que es lo que más queremos trabajar, la identidad. Bueno, muchísimas gracias, Adri. Qué bella explicación. Bueno, vamos a continuar entonces con el documento de bienestar y protección animal. Aquí le doy nuevamente la bienvenida a Viviana. Adelante, Viviana. Ya nos queda muy poco tiempo, nos toca ser muy concretos. Nos encanta escucharlas. Yo creo que uno aprende un montón de ustedes. Realmente, yo creo que los profesores también están aprendiendo. Quisiéramos tener más espacio, pero bueno, aquí, como sabemos, en este tipo de espacios también el tiempo es oro. Entonces, les agradezco ser muy concretos con las intervenciones que vienen en estas dos cartillas. Muchas gracias, Vivi. Listo. Bueno, en este documento seguimos tejiendo con el territorio, seguimos tejiendo con la biodiversidad, con los animales de compañía. Y esta cartilla se llama Bogotá, Territorio y Biodiversidad, unas orientaciones pedagógicas para promover el bienestar y protección animal. El propósito pedagógico de este documento también tiene esto que nos nombraba Adriana en el documento de Huertas, es seguir tejiendo
con datos científicos, con la voz de las personas, con la voz de expertos, de la voz de la experiencia, y esos mecanismos de participación ciudadana que tenemos en Bogotá a través de la institucionalidad y cómo podemos, y cómo esto contribuye desde el saber, desde el quehacer, hasta para que esa relación sociedad-naturaleza sea más armoniosa, digna para todos los habitantes de este planeta, que sea respetuosa y cuidadosa de todas las formas de vida y cómo esas interacciones pueden ser mejor cada día. Tenemos unos referentes teóricos, tenemos unas directrices mundiales, nacionales y distritales, tenemos estadísticas, nos apoyamos en estos datos porque sabemos que muchas personas están estudiando esa vulnerabilidad y cómo se está afectando esa biodiversidad en el mundo, en Bogotá, y ese registro histórico normativo porque hay mucha normatividad al respecto de cómo cada año, cada cierto tiempo, estamos integrando a nuestra vida la vida de otros seres que no son humanos, de esos animales silvestres o que son de compañía. Este es un llamado a una tenencia respetuosa, cuidadosa de los animales de compañía, a que contemplemos, valoremos y, y también hacemos unos llamados a la acción para proteger la biodiversidad de Bogotá. Recuerden, la biodiversidad es la base de la vida en el planeta. Entonces, está estructurado el documento en, en dos grandes partes. Bueno, ya sabemos, bueno, una primera parte introductoria, que es de cómo construimos este documento, cómo las voces se fueron tejiendo con todos los referentes que les acabo de comentar. Y la primera gran parte son 5 módulos, donde la voz de los expertos, aquí hay docentes universitarios, acá hay educadores caninos, veterinarios, funcionarios del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, del IDETIBA, que también es en su profesión es filósofo, esta persona que entrevistamos, y esa voz, esa experiencia se teje con esos documentos técnicos en 4 temas importantes, como cómo estamos vinculados históricamente seres humanos y naturaleza, seres humanos y animales, cuando esa biodiversidad se está viendo afectada, ¿qué pasa ahí? Esa es la voz de una licenciada en pedagogía infantil que trabaja con humedales en Bogotá. ¿Qué pasa con la salud? Hoy hablamos de una sola salud, de una salud planetaria. Ya también la salud no está compartimentada, sino es una salud que se entreteje, una salud humana con la salud animal y una salud ambiental. Y hablamos de esa responsabilidad, esa tenencia digna también para los animales de compañía, desde el cuidado, desde el cariño, desde el trato amable. Y finalmente vemos cómo eso dialoga con la normatividad que a lo largo de los años pues cada vez se está fortaleciendo. Y el segundo gran componente son las actividades prácticas. Entonces algunas tienen que ver con biodiversidad, hablamos de los colibríes, hablamos de los copetones, esos pajaritos que nos acompañan por la mañana con su canto melodioso y que hay muchos mitos que se han tejido alrededor de ellos, de las tradiciones culturales con los animales. ¿Es posible cambiar la tradición cultural? ¿Es posible cambiar esas prácticas que ponen en peligro esos animales que de pronto pensamos que no sienten? Entonces ahí generamos la pregunta y generamos también un estudio de caso para que entre todos puedan resolver el caso de 3 tristes perros abandonados. Y al final terminamos con una bibliografía pues, importante, extensa, que nos complementa estos temas. Y ya vamos a ver cómo están estructuradas las actividades. Entonces tenemos 6 actividades generales, una invitación a todos los ciclos, sugerimos que alguna puede realizarse con tal o con cierto ciclo, pero también la invitación, si no conocemos nada del tema, pues bienvenidos y bienvenidas a aventurarse, a leer, a dejarse contagiar del espíritu de las actividades que de verdad son bastante dinámicas, dialogantes, que permiten la interacción. Entonces, cada una de las actividades cuenta con su objetivo, ese propósito que queremos alcanzar, siguiendo como este comportamiento animal pasa por siguiendo el rastro. Entonces, ¿qué necesitamos para conocer
sobre tal tema. Luego, animales en acción, que es la parte experiencial, la parte vivencial, donde nos convertimos en animales, donde integramos los sentidos, las emociones, lo que sabemos. Luego analizamos estrategias de cómo, qué fue lo que pasó ahí, cómo vamos aterrizando y apropiando ese conocimiento para luego terminar con una nueva aventura. También de pronto de forma individual, de pronto de forma colectiva, en el colegio, en la comunidad, en la familia. Y acá les traemos un ejemplo de actividad que se llama el abecedario animal de los territorios ambientales de Bogotá. Y aquí tejemos esa territorialidad, localidades, dónde estamos ubicados. Y la idea es hacer un diccionario o un animalario tratando de buscar esos animales que están en nuestra localidad. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. La comadreja de cola larga, ¿sabía que existía en Bogotá? Pues sí, tenemos una comadreja, así como un murciélago lenguilargo y sin cola, que también es polinizador, una zarigüeya, y así vamos armando nuestro animalario, para al final poder compartir estos datos que hicimos y que indagamos entre todo el equipo, para de pronto tal vez terminar, no sé, en un carnaval de los animales disfrazados, un carnaval de la biodiversidad, y que podamos entregar estos datos a quienes están a cargo del PRAE o a la localidad, a quienes trabajan con la protección y bienestar animal. Bueno, Vivi, muchísimas gracias. Igual como cambio climático durante el 2022, también profundizamos en esta línea de bienestar y protección animal. Ese es uno de los énfasis de nuestro proyecto de inversión 7599. En este 2023 también vamos a continuar fortaleciendo más esta línea. Para eso tenemos una patrulla canina, que son unos amigos peludos que van a los colegios a ayudarnos a hacer educación ambiental para el trato y el respeto digno de nuestros animales, no solamente de los animales de compañía, sino, como lo dice Diana, es que es toda la diversidad del planeta, también la tenemos que cuidar, la tenemos que respetar y valorar. Desde la estrategia de la patrulla canina, que va una compañera veterinaria con unos amigos peludos, van a los colegios, hacen unos talleres de sensibilización muy, muy bonitos con estudiantes de todos los ciclos. Hemos adaptado los talleres para las diferentes edades. Entonces, la invitación es a que en este 2023 nos contacten para que puedan vincular también el colegio a algunos de estos talleres que vamos a realizar. Entonces, ahí les dejo la invitación. Muchas gracias, Viviana, por esta explicación. Una cartilla también que nos enseña a respetar, a valorar nuestra biodiversidad en la ciudad. Importante reconocer esas especies endémicas que tenemos en Bogotá, valorarlas, respetarlas y bueno, entender bien cómo es su funcionamiento y cuáles son los servicios y el equilibrio que representan para los ecosistemas en nuestra ciudad. Gracias, Viviana. Bueno, a continuación vamos a continuar. Perdón la redundancia, a continuación vamos a ver la cartilla de consumo responsable. Esta es una cartilla que también nos hemos pensado sobre una mirada sistémica a lo que son los residuos sólidos, entender que es que el residuo sólido no es solo, o sea, hay veces nos quedamos en la película del papelito con la caneca y no entendemos toda la complejidad de relaciones que hay en torno a los residuos sólidos. Por eso hablamos de gestión integral de los residuos sólidos, porque no es solamente tener el punto de acopio, tener la separación en la fuente, sino que detrás de eso hay una cantidad de actores y factores que también están relacionados con la problemática de acumulación de residuos sólidos. Entonces, Vivi, aquí te doy nuevamente la bienvenida a este material que nos ayudaste a elaborar. Listo. Bueno, este es un cambio de paradigma, un cambio de chip y de lenguaje. Pasamos de las 3 R's a las 4 C del consumo responsable. Y las 4 C que tienen que ver con la conciencia, el compromiso, el cuidado y la creatividad. Estas orientaciones pedagógicas son para el consumo responsable y el aprovechamiento de residuos. Miren que también cambiamos desde la disposición final hasta es posible aprovechar esos residuos. Entonces, el propósito pedagógico de este documento es generar y dar esas pautas para el cuidado de la vida en los territorios. Todo lo que tiene que ver con la forma en que consumimos, porque todos los días estamos consumiendo algo, desde aire hasta la carnecita del almuerzo, la papita, el arroz y las papitas que vienen empaquetadas.
Y entonces, ¿cómo podemos nosotros generar unas pautas cuidadosas, respetuosas y dignas pues, de toda la sociedad? Mientras tenemos en cuenta qué pasa acá en Bogotá con esa estructura ecológica principal, mientras hacemos un recorrido por las localidades de Bogotá, que esta cartilla trae eso. Los referentes conceptuales, sí, pues vimos la necesidad hay muchas cosas que están sonando por ahí, a veces hay desinformación, y quisimos traer también la voz de los informes y de expertos para que nos hablaran de economía circular, producción y consumo sostenible, negocios verdes, gestión y manejo de residuos, el ciclo de aprovechamiento de residuos, que eso no es disponer y no más, sino que hay todo un tema y todo un trabajo alrededor de ellos. ¿Qué pasa en los mares? ¿Qué pasa con ese consumo que hacemos en la ciudad? Si tiene algún impacto o no en nuestros dos océanos. ¿Cómo podemos ser consumidores responsables y esos recuperadores ambientales? Esas personas que día a día recogen los residuos para que nuevamente puedan entrar al ciclo de aprovechamiento. ¿Qué pasa con su dignidad? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo estamos haciendo nuestra disposición? Y como referentes normativos, tenemos la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, que trata sobre la producción sostenible, producción y consumo responsable, decretos distritales y nacionales sobre gestión de residuos. Y en la parte de la estructura, esta es más sencilla, más fácil, también más provocadora para que todos lo puedan eh, vivenciar, leer y de a poquito apropiarse de esa información. Entonces, en la primera parte, invitamos a conocer desde los conceptos, y en la segunda parte es una belleza porque hicimos un trabajo de recorrer las 20 localidades de Bogotá y en cada una contar un pedacito de su historia, de algo para resaltar. Y es importante, aprendí muchísimo escribiendo esto, conociendo las 20 localidades, y los invito y las invito a que también puedan tener un pedacito de esa historia de cómo se fue estructurando nuestra Bogotá de hoy, a las 20 localidades que tenemos hoy. Y la tercera parte tiene pues todas las partes, los referentes normativos y el contexto, que no solamente es distrital, sino también tiene que ver con el contexto nacional e internacional. Y también aquí incluimos un glosario, porque también hay muchos conceptos técnicos que nos permite el glosario ir aclarando y profundizando. Ya en la parte de las actividades, entonces, como les decía, la macro ruta por Bogotá, hagan de cuenta que se montan en un bucecito, ojalá eléctrico, y se hacen un recorrido para ver qué está pasando en las localidades. Y hay unas actividades propuestas para cada una de las paradas. Entonces, son 20 paradas donde pueden encontrarse con una aproximación a un concepto, comprender algo de la estructura ecológica principal en esa localidad, una entrevista a alguien importante o una experiencia importante. Hay experiencias de colegios que valen la pena que la lean y que se inspiren de ellas, realizar alguna acción puntual, una invitación, descifrar un acertijo, reflexionar sobre experiencias transformadoras que nos dicen a nosotros. Y aquí tenemos el ejemplo de una actividad que es reconociendo los hábitos de vida sostenibles. A veces el lenguaje puede más que la acción, y aquí es entender con ejemplos prácticos, con preguntas muy relacionadas con nuestra cotidianidad, si lo hago siempre, a veces, casi siempre o nunca. Entonces aquí dividimos el salón en estas cuatro eh, categorías y formulamos las preguntas que están aquí. Por ejemplo, en mi maleta, mochila, bolso llevo un botilito termo con agua, entonces yo me ubico si lo llevo siempre, si lo llevo a veces, casi siempre o nunca. Y nos vamos reconociendo sin juzgar, sin decir usted lo hace bien, usted lo hace mal, sino cómo realmente generamos conciencia, y que ojalá si hacemos este ejercicio hoy lo podamos repetir, no sé, al finalizar del año, a ver si hay un cambio transformador y por qué se produjo ese cambio, por una acción voluntaria, porque de verdad me nace el corazón y ya apropié ese hábito, o porque, ay no, es que toca hacerlo. Y lo importante es que generemos el hábito desde que de verdad que nos nazca el corazón, y así apropiamos esa acción. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, como vemos,
una cantidad impresionante de actividades que fueron pensadas con sentido, pero que ustedes las pueden adaptar pues a los contextos. Yo creo que eso es también como, siempre hemos pensado en esto, que esto más allá de ser una receta haga A, B, C y obtenga un estudiante educado ambientalmente, no. La idea es que justamente esos son unos referentes, unas orientaciones que las podamos adaptar a los contextos propios de cada institución educativa. Yo sé que hay colegios que son muy fuertes en el tema de manejo integral de residuos sólidos y esto pues va a contribuir a fortalecer aún mucho más esas prácticas. En muchas ocasiones nos hemos quedado como en ese binomio, como lo mencioné anteriormente, caneque, basura, y es necesario profundizar. Yo creo que este tipo de documentos nos dan una perspectiva sistémica de lo que es el ambiente y la educación ambiental. Este es el sentido con el que se desarrollaron estos 5 documentos de orientaciones pedagógicas. Aquí vamos a ver que se relaciona tanto el componente ecosistémico como el componente social, tan importante para avanzar en una comprensión sistémica de lo que es ambiente. En muchas ocasiones abordamos las problemáticas ambientales desde un pedacito de la película, desde lo ecosistémico, desde el agua como recurso, desde el residuo sólido, pero es necesario comenzar a entender esa cantidad de relaciones que se pueden tejer en esas problemáticas. Por ejemplo, veíamos con la cartilla, con el documento que nos explicó Adrianita, de cómo también la huerta escolar se vuelve la excusa para poder rescatar muchísimas de estas prácticas ancestrales, un poco de esta memoria también que tenemos en nuestros escenarios, en nuestros territorios, que es necesario también que nuestros estudiantes recobren esa identidad, digamos, es necesario construirla, también fortalecerla. Y de ahí, pues, yo creo que estos documentos fueron pensados en ese sentido, que no se vieran solamente desde lo ecosistémico, desde el recurso natural, sino una mirada mucho más holística y compleja de lo que es el ambiente y la educación ambiental. Los invitamos, profes, a que consulten este material. Sabemos que van a ser de gran provecho para fortalecer su práctica pedagógica en el aula. Los invitamos, esos documentos están publicados en el repositorio institucional de la Secretaría de Educación. Ustedes entran allí o cualquier inquietud que tengan. Yo sé que ya muchos tienen mi correo electrónico, yeserquera@educacionbogotá.gov.co. Entonces ahí también les puedo compartir el material. Y bueno, esa es la invitación. Adrianita, Viviana, no sé si tienen algo ya finalmente para decir, despedirnos de nuestros profesores. Muchas gracias por su atención y verdad, de todo corazón esperamos que este material nutra, alimente, dinamice sus clases, su forma de relacionarse con las y los estudiantes y no, muy felices de poder haber compartido este pequeño espacio con ustedes y nos estaremos viendo el próximo año ya en los colegios. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a todos, a Jason, a todo el equipo de la Dirección de Educación Preescolar y Básica por este trabajo tan bonito que se ha venido desarrollando y pues la mejor forma pues, de visibilizar todos los procesos de educación ambiental que se vienen desarrollando en las instituciones, pues es mostrarlos, ¿no? Y pues estas son herramientas que son claves y que van a fortalecer todo el trabajo y el quehacer en el aula. Y pues motivarlos a que trabajemos en huertas escolares. Así va a ser. Muchas gracias, compañeras. Entonces, aquí termina esta transmisión. Muchísimas gracias a todos.